Y bueno, pues aproximadamente desde 2005 tengo el privilegio de viajar a Costa Rica, siempre con el apoyo a Inversiones Monteco, que fue distribuidor de Ford Dodge en Costa Rica y ahora es distribuidor de Agrovet Market en Costa Rica. Entonces, pues ya desde 2005 tengo la oportunidad y el privilegio de estar viajando a Costa Rica, conociendo los diferentes sistemas de producción que tienen, desde las partes del trópico seco hasta las partes del trópico húmedo, muy húmedo ahí por Cartago y demás zonas. Entonces, muy bonito país, la gente de primer nivel. Entonces, gracias por la oportunidad a la Cámara Nacional de Productores de Leche, por la oportunidad de tener participación en este evento virtual, ¿verdad? Ya estaremos próximamente dando las capacitaciones, espero presencialmente, cuando ya pase la parte más álgida de esta terrible pandemia del COVID-19, ¿verdad? La plática se titula Estrategias de manejo en la vaca en transición. Vamos a ver por qué son importantes los suplementos inyectables en esta etapa de la vaca lechera, ¿verdad? Las dudas serán hasta después de la plática. Como una especie de agenda, vamos a ver primero la introducción, los cambios fisiológicos que ocurren en esta etapa en transición, los principales, los cambios metabólicos, las modificaciones ruminales que tiene el animal en esta etapa, la inmunodepresión que tiene muy importante también, la nutrición, que es lo que necesita esa vaca para disminuir esos problemas en el periodo de transición, y el estrés oxidativo, que es una parte muy importante, una afectación muy importante en las vacas, ¿verdad? En esa etapa. Y también vamos a ver qué suplementos inyectables recomendamos y cómo recomendamos, y una especie de conclusiones de la plática. Bueno, como introducción, como saben ustedes, en el trópico tanto húmedo y seco, la nutrición está basada en pasturas de baja calidad nutricional, generalmente baja calidad de proteína y energía, que limitan el consumo de materia seca de este animal. El estrés calórico, que está presente en todas las partes del trópico, y condiciones de manejo y la gran variabilidad genética que hay, provocan que la condición corporal de las vacas sea de por sí baja, inclusive antes del parto. Entonces tenemos vacas de baja condición corporal, inclusive antes del parto, paren y bajan aún más en este periodo. Entonces, prácticamente la condición corporal está comprometida en esta etapa. Los animales en periodo de transición presentan movilización de tejidos grasos para cubrir sus requerimientos energéticos, lo vamos a ver. Acuérdense que la principal molécula de energía es la glucosa, ¿verdad? Entonces, al no haber glucosa circulando, primero lo sacan del glucógeno hepático y del glucógeno muscular. Ya cuando se acaba eso, empiezan con la grasa y luego el músculo para tratar de compensar ese déficit de glucosa que hay en el cuerpo. Entonces, el periodo de transición comprende desde las 3 semanas previas al parto hasta las 3 semanas posteriores a este. Como les dije, hay cambios fisiológicos, metabólicos, nutricionales y de conducta. Las vacas pasan de una lactación a un periodo de secado y las volvemos a meter con otras vacas. Eso afecta a la conducta social de la vaca y le provoca estrés. De este periodo depende el futuro reproductivo, metabólico y sanitario de la lactación. Este es un periodo muy importante donde va a depender su futuro, como dije, reproductivo, metabólico y sanitario. La mayoría de las enfermedades infecciosas y metabólicas ocurren en las pocas semanas por parto, o sea, en el posparto, en ese periodo de transición. Viéndolo gráficamente, el periodo de transición lo tenemos en el preparto, como dijimos, 21 días, empieza el parto, los 21 días, este es el periodo de transición. El periodo seco
ocurre 2 meses antes, 60 días antes del parto. En la lactancia temprana, son más de 100 días, lactancia media 180 días y lactancia final 300, ¿no? Entonces, entre el periodo seco y el preparto va incluido en los 60 días del periodo seco. El periodo, la transición preparto, hay cambios en el consumo de materia seca, en el estado metabólico y hormonal del animal. Al parto, marca al fin de la condición metabólica de la gestación a la de producción, y este ajuste debe de ser en pocas horas, ¿verdad? Pare y en pocas horas produce calostro y en pocas horas ya debe estar en la condición metabólica para la producción de leche. La transición postparto, como dijimos, la vaca tiene una alta capacidad de adaptación. Se le exige a la vaca la capacidad que se adapte a condiciones fisiológicas, nutricionales, metabólicas y sociales, ¿verdad? Muy importantes son estas características. Como dijimos, la transición son 20 días antes del parto, 20 días después. Antes del parto hay bajo consumo de materia seca, hay una inmunodepresión, por eso la vaca es más susceptible después del parto a enfermarse. Se adapta, como dijimos, a una nueva dieta de un periodo seco, a un parto donde disminuye el consumo, a donde debe de comer para soportar esa lactancia. Entonces hay cambios hormonales y metabólicos y hay altos requerimientos, ¿verdad? Requiere de alto requerimiento para soportar esa producción. Entonces, ¿qué pasa, no? Hay hipocalcemias, partos distóxicos, retención de placenta, metritis, mastitis, hipomagnesemia, hígado graso, muy común, cetosis y desplazamientos de abomazo. Eso es lo que pasa cuando tenemos estos problemas en el posparto. Entonces, el alto impacto es que hasta el 80% de las muertes pueden ocurrir en este periodo. Hay menor producción y los costos de tratamiento que con ello conlleva, ¿verdad? En un cuadro de Beck, él a las patologías a los 90 días por posparto, vieron que el parto distóxico, obviamente en vaquillonas, es mayor, ¿verdad? Porque tienen una estrechez del área pélvica. La retención de placenta es mayor en las vacas que en las vaquillonas. Hipocalcemias, hipomagnesemias en las vacas, ¿verdad? Su metabolismo del cáncer está más comprometido que en las vaquillonas. Metritis, endometritis, pues casi es lo mismo que una vaca que una vaquillona o vaquilla. En la enfermedad pododermatitis, pues es muy parecido en las dos. Mastitis subclínica sí va más con las vacas que en las vaquillonas, que también se presentan inclusive de primer parto. En la cetosis subclínica también hay, acuérdense que la cetosis se da cuando el animal empieza a consumir grasa, se empiezan a producir cuerpos cetónicos, beta hidroxibutirato, y esa es la cetosis que ocasionan los animales. Y las muertes obviamente se dan más en las vacas que en las vaquillonas, están más comprometidas. Los principales problemas de la transición es la disminución del consumo voluntario, es más importante porque compromete la condición corporal del animal, y es de 20 a 30 días en las últimas semanas preparto. Entonces disminuye grandemente su consumo voluntario. El déficit de energía, el balance energético negativo que vemos en el posparto, el déficit de antioxidantes que ocasiona estrés oxidativo, y este estrés oxidativo le va a pegar por lo menos a dos células importantes que necesitamos, que son las células de defensa, ¿sí? Y los espermatozoides y los óvulos, después para el proceso reproductivo. Entonces, estrés oxidativo le pega a las células de defensa y le pega al espermatozoide y al óvulo principalmente, problemas reproductivos. Déficit de calcio y o magnesio, por lo que nos ocasiona las hipocalcemias. Explican buena parte de las patologías asociadas a la transición de la vaca lechera. Esto nos explican buena parte de esta patología asociada a la transición en la vaca lechera.
Entonces, para minimizar estos riesgos de enfermar en este periodo, y optimizar la producción y la fertilidad y producción posterior, se deben optimizar las siguientes metas. Optimizar la función ruminal para que sea más eficiente, minimizar las carencias minerales. Con los suplementos inyectables que vamos a ver, esto no quiere decir que ustedes van a dejar de dar sal mineral a los animales. Las sales minerales deben de darse diario y durante toda la producción del animal, ¿sí? Nosotros vamos a dar los suplementos inyectables solamente en épocas como estas de gran necesidad o cuando queremos aumentar, por ejemplo, la fertilidad y la producción. Minimizar las alteraciones causadas por la movilización de lípidos. Esto nos ocasiona, por ejemplo, el hígado graso y, como vimos, la cetosis, ¿verdad? Los cuerpos cetónicos por la movilización de grasa a glucosa y el beta-hidroxibutirato principalmente. Reducir la inmunosupresión. También tenemos que reducir la inmunosupresión mediante manejo, mediante los minerales y mediante lo que le vamos a inyectar a la vaca. Evitar la competencia entre vacas conducta, ¿no? Entonces, cuando hacemos los lotes después del parto, debemos hacer los lotes con los pesos más parecidos, ¿verdad? Porque si ponemos vacas o vaquillas más grandes y entre más grandes y más chicas, pues las más grandes van a someter a las chicas y ahí va a ser el llamado bullying, ¿verdad? Que vemos también en las vacas, también se ve ese efecto. Los eventos fisiológicos críticos durante el periodo de adaptación ya vimos, ¿no? El rumen se tiene que adaptar a un nivel mayor de energía que le vamos a dar en concentrados o un suplemento que se da durante el posparto temprano. Entonces, esta adaptación del rumen se debe dar en un menor tiempo para evitar la acidosis ruminal, ¿verdad? La acidosis ruminal que vemos en los animales si no se adapta bien el rumen. Disminución en la severidad de la hipocalcemia, manteniendo concentraciones fisiológicas del calcio plasmático, ¿sí? Un adecuado funcionamiento del sistema inmune durante el periparto, preparto y posparto, mantener un balance energético levemente positivo hasta el momento del parto para que no se nos baje mucho y se pueda recuperar más rápido la vaca. En la gestación en la avanzada, o sea, antes del parto, a los 21 días antes del parto, el feto, el útero tiene un feto de más o menos 35 kilos, entonces hay que mantener a ese feto más la madre. Y acuérdense que las vaquillonas, además de en su primer parto, pues también tienen que crecer, ¿verdad? Entonces ya son 3 cuestiones que van con el crecimiento del animal. En el digestivo hay menor volumen y se deben desarrollar las papilas que vienen del periodo seco para una lactación con concentrados o suplementos. La hormonal, la regulación neuroendócrina para que esa vaca se preñe más rápidamente. Los cambios adaptativos a la alta producción se denomina homeoresis. Homeoresis dices lo que necesita el animal para alcanzar un nuevo equilibrio, ¿no? Esa es la homeoresis. Entonces, si la vaca tiene la incapacidad de alcanzar esa homeoresis, hay problemas de hipocalcemia, cetosis, parece por hipomagnesemia, en fin, todo lo que vimos en la diapositiva anterior. Esto se traduce en una baja fertilidad y producción de leche. Baja fertilidad, se nos van a ir arriba los días abiertos y el periodo entre partos se va también para arriba. Y la producción de leche también se va para abajo. Los pilares de una buena producción, hay que recordar qué pilares de una buena producción tenemos. Sanidad, obviamente la sanidad es importantísima, el manejo del medio ambiente, la dieta y el manejo que le demos a los animales. Esos son los pilares de una buena producción. Entonces, si no hay una buena sanidad, hay estrés, un medio ambiente adverso, lodo, hacinamiento, etcétera. Hay estrés y el manejo también, ¿no? Las vacas, acuérdense que no hay que golpearlas,
ni estresarlas. Y esto nos va a dar la inmunodepresión con enfermedades metabólicas nutricionales. Entonces, la dieta, la composición, cantidad, humedad y agua de bebida, es lo que vamos a ver. El manejo de comederos, que estén limpios, el manejo del mezclado, del concentrado o suplemento, la distribución del alimento, cuántos número de comidas le vamos a dar a los animales, superficie de instalación y el manejo de pastoreo que le demos, ¿no? Eso es importante. Como les dije, el ambiente, el calor, el lodo, el polvo, el hacinamiento, ese nos va a provocar el estrés. Y la sanidad, hablando de la sanidad, ¿qué tipo de vacunas le ponemos? Acuérdense que lo mejor de la sanidad es la prevención que tratar a los animales y los tratamientos de apoyo que le vamos a dar a esos animales. Obviamente el personal operativo, el dueño y los asesores juegan un papel muy importante para ver las condiciones de manejo, el asesoramiento y ver para modificarlo, la dieta, el medio ambiente y la sanidad. Entonces, eso es el pilar de una buena producción. Cambios fisiológicos en esa vaca en transición. Hay como vimos, modificaciones de la demanda de nutrientes en muy corto tiempo, ¿verdad? Eso es detrimental para la adaptación del rumen a esa condición que le vamos a dar a la vaca. Como les dije, la demanda de glucosa por la glándula mamaria es 3 veces mayor al inicio de la gestación que la del útero al final de esa gestación. Acuérdense que la glucosa, el órgano más demandante de glucosa, no solamente en las vacas, sino también en nosotros, es el cerebro. Demanda alrededor del 30% de la glucosa que está circulando. Entonces, además, imagínense, la glucosa necesita el cerebro el 30%, y ahorita con lo que cambia la vaca, la glándula mamaria y el útero son grandes demandantes. Imagínense la cantidad de energía que le debemos dar a esa vaca. En este periodo la demanda de aminoácidos se duplica, obviamente, porque se deben de producir anticuerpos, células de defensa, y las células de defensa principalmente están hechos a base de proteínas. Las proteínas, los aminoácidos son las partes estructurales de la proteína. La demanda de ácidos grasos también puede ser hasta 8 veces más alta, ¿verdad? Entonces, todos esos nutrientes son importantes para esta vaca en este periodo. Hablando del calcio, para la formación del calcio del feto, se requieren entre 6 y 7 gramos de calcio al día. Para la síntesis de 10 litros por día de calostro, llegan a requerir hasta 23 gramos al día, cifra que supera 7 veces el calcio disponible en la sangre. Entonces, entre el calcio, el magnesio, el metabolismo del calcio dentro del animal debe de soportar estos cambios, ¿verdad? De tal manera, si hay problemas en ese metabolismo, el animal entra en una hipocalcemia, ¿verdad? Que lo han visto en vacas al posparto echadas, contribuye al síndrome de la vaca caída, y que pues las debemos de tratar, si no las vacas se nos llegan a morir. Como dijimos, los requerimientos de energía, aminoácidos y ácidos grasos de en la glándula mamaria crecen exponencialmente para la producción de calostro y posteriormente la producción de leche. El consumo voluntario de materia seca en vacas en el periodo de transición se asocia a factores anatómicos, principalmente del rumen, y hormonales. El rumen durante el preparto tiene modificaciones adaptativas, disminuye su capacidad por el volumen ocupado por el útero grávido, obviamente. También se reduce el tamaño de las papilas del rumen y se modifica la población de microorganismos del contenido ruminal. Hay una hormona que se llama leptina, disminuye, que es producida por el tejido adiposo e informa al sistema nervioso central sobre el estatus nutricional del animal, regulando el consumo, termorregulación y los procesos reproductivos. Entonces, la concentración de leptina, de esta hormona, es muy importante para saber en dónde estamos y qué tan mal está la vaca para
en ese preparto y en el inicio de la lactancia y en la movilización de grasas. Como dijimos, se debe de considerar el incremento en la concentración de ácidos grasos no esterificados o NEFA, como consecuencia de la movilización de este tejido adiposo. Entonces, se conduce a un incremento de la captación por el hígado, lo que provoca hígado graso y también la reducción del consumo de materia seca en rumiantes. Es por esto que el periodo seco preparto se reduce el apetito, consumo de alimento y la capacidad de absorción de nutrientes. ¿Qué cambios metabólicos adaptativos a la lactancia hay en vacas lecheras? Esta es la actividad metabólica y está aumentada o disminuida en este periodo. La lipólisis obviamente está aumentada, ¿verdad? Porque la vaca necesita glucosa, la va a sacar de la grasa para compensar lo que necesita. La lipogénesis está disminuida. ¿Por qué? Porque no se está formando, no se va la grasa directamente a los depósitos, sino se va al hígado provocando hígado graso. Movilización de lípidos, hay una gran movilización. Gluconeogénesis, que quiere decir la conversión de músculo y grasa en glucosa. La glucólisis es los depósitos de glucógeno que ya vimos en hígado y músculo principalmente para producir glucosa. Movilización de proteínas, ¿sí? Para mantener a la vaca y también para producción de glucosa. Movilización de minerales vía absorción y reservas, ¿sí? También es importante, como vimos para la hipocalcemia, por ejemplo. El calcio y magnesio para la hipocalcemia. Requerimiento de alimentación aumentada y capacidad de absorción. Si la vaca lo que le demos lo va a absorber y lo va a utilizar. En cuanto a modificaciones ruminales, obviamente la etapa pasa de un concentrado o suplemento que le están dando a un alimento de menor calidad en la vaca seca, ¿verdad? Esto no se debe de hacer porque también las vacas, sobre todo por el metabolismo del calcio, no las debemos de mandar al peor pradera, ¿no? Sino que la debemos de mantener en buena condición. La microflora ruminal pasa de ser aminolítica a celulolítica, cambiando con ella la producción de ácidos grasos volátiles, disminuye la proporción de propionato y butirato y aumenta el acetato. Cuando se aumenta la cantidad de ácido graso, ácido propiónico, aumenta la cantidad de glucosa. La disminución en el crecimiento de las papilas del rumen disminuyen el área de absorción, ¿verdad? Obviamente. Acuérdense que el rumen, ahí se va a absorber principalmente la energía junto con algo de proteína, ¿sí? Pero más energía. El tiempo necesario para que las papilas logren su tamaño máximo posterior a un cambio de dieta oscila entre 4 a 6 semanas. Entonces, es el cambio natural que esas papilas logren posteriores a un cambio entre 4 y 6 semanas, o sea, de un mes a un mes y medio tarde ese cambio para la producción, ¿verdad? Los microorganismos aminolíticos requieren de 3 semanas para alcanzar la población necesaria para fermentar adecuadamente los almidones de la dieta, la energía. Una recomendación es incrementar pausadamente el suministro de alimentos ricos en carbohidratos desde unas 3 semanas antes del parto para que ese rumen, esas papilas y esas bacterias ya estén completamente adaptadas a lo que le vamos a dar a la vaca en producción. La depresión del sistema inmune es uno de los problemas, ya estamos en la depresión. Es uno de los problemas críticos que debe afrontar la vaca durante el periodo de transición. La disminución de las defensas se produce al periodo de transición en el preparto, alcanzando su máximo nivel durante el parto y la transición posparto. Acuérdense que uno de los mecanismos para que se dé el parto es la producción de cortisol fetal para que se produzcan prostaglandinas. Las prostaglandinas destruyan el cuerpo lúteo y
y se dé el parto. Pero uno de los factores principales para que se dé el parto es que haya cortisol fetal y se desencadene toda la cascada del parto. Entonces, acuérdense que los corticosteroides bajan las defensas de los animales. Se presenta por capacidad de las vacas a la adaptación, a la hemorresis, a un fuerte estrés metabólico por los cambios fisiológicos, metabólicos, hormonales y nutricionales que esa vaca está sometida, ¿verdad? Eso le provoca un fuerte estrés metabólico. Ese estrés, pues obviamente lo va a resentir la vaca en enfermarse más durante ese periodo, ¿verdad? Bajan las defensas del animal. Como vimos, entre el 60 y el 80% de las patologías infecciosas tienen lugar durante el periodo de transición. Mastitis, metritis, retención de placenta. En el posparto disminuyen hasta el 50% la actividad de los neutrófilos y linfocitos. Y también hay, como dijimos, disminución del consumo de materia seca y de compuestos antioxidantes. Como les dije, los antioxidantes son importantes en las células de defensa, como un eosinófilo, basófilo, neutrófilo, monocito y linfocito, para mantener sus membranas y no se destruyan, ¿verdad? Acuérdense que el estrés oxidativo daña las membranas y hace que estas células se destruyan, ¿no? Por lo que las vitaminas, aminoácidos y minerales antioxidantes de las membranas celulares, si están bien, mejoran la eficiencia de neutrófilos al protegerlo de daños oxidativos durante la degradación cuando fagocitan bacterias, ¿verdad? Se ha señalado que los efectos negativos de los estrógenos y glucocorticoides, como les comenté, que se incrementan en el parto principalmente, están implicados en la inmunosupresión durante el periodo posparto. También la cetosis en la sangre disminuye los cuerpos cetónicos, disminuye la función de leucocitos, contribuyendo a la inmunodepresión. También la hipocalcemia, ¿verdad? Tipo de la hipocalcemia en el posparto temprano reduce la función inmunitaria de los leucocitos. Entonces, tanto la cetosis como la hipocalcemia le van a pegar a la producción de leucocitos y nos va a dar inmunodepresión. Entonces, ¿por qué son importantes los aminoácidos sobre la respuesta inmune? ¿Verdad? Tenemos aminoácidos en general. Acuérdense que hay aminoácidos que los animales, inclusive el humano, no los sintetizamos. Aminoácidos esenciales que se los tenemos que dar proporcional al animal para que hagan estas funciones. Aminoácidos en general participan en la regulación de factores inmunes, humorales, celulares, en sistemas enzimáticos. La arginina es una señalización del sistema inmune, eliminación de patógenos, la regulación de citoquinas, mediador de enfermedades autoinmunes. Histidina en la reacción alérgica es un vasodilatador, modulación de la respuesta inmune en la piel. La leucina participa en la regulación del sistema inmune. La lisina es un potente actividad antiviral. Tronina participa en la síntesis de mucina, que mantiene la función inmune intestinal. Acuérdense que ahorita hay ya desde hace varios años, se ha descubierto que los intestinos son importantes para la funcionalidad del sistema inmune. Entonces, mantener una función intestinal óptima nos va a dar un animal con una buena respuesta inmune. Estimulación de proliferación de linfocitos, aumenta la producción de anticuerpos, la tronina, triptófano, es antioxidante, aumenta la función del sistema inmune. Los aminoácidos de cadena ramificada como la valina, leucina y celeucina aumentan la síntesis de proteína, activación de citoquina, producción de anticuerpos, son combustibles para el sistema inmune, regulación de proliferación de linfocitos y actividad de la función de los macrófagos, ¿verdad? La arginina y metionina modulan la expresión génica de las células del sistema inmune, participan en la síntesis de ADN y proteínas para mayor producción de células, actual proliferación y diferenciación de linfocitos, arginina, metionina y glicina, actividades antioxidantes, antitumorales y antivirales,
lisina, metionina y glicerina, transporte de ácidos grasos, las mitocondrias para su oxidación y participación en el almacenamiento de energía como acetilcarnitina, ¿no? Vimos estas funciones de los aminoácidos sobre la respuesta inmune, porque nuestros productos tienen aminoácidos, ¿no? Entonces, al aplicar esos aminoácidos, aumentamos esta respuesta inmune de los animales. Cambios conductuales, ¿se acuerdan que las vacas, como la mayoría de todos los rumiantes, son gregarios, ¿verdad? Algunos más que otros. Entonces necesitan estar en grupo, ¿verdad? Obviamente que y establecen relaciones, ¿verdad? Hay relaciones entre los animales. Entonces, cuando cambiamos a una vaca a otro grupo, empieza su adaptación. Hay un estrés, ¿sí? Porque está conviviendo con otros animales, ¿verdad? Entonces, esto nos da un bienestar animal importante. En el periodo de transición, como vimos, 3 semanas preparto y 3 semanas posparto, el secado a pico de producción hay 45 a 60 días en leche, hay un balance energético negativo, ¿verdad? Este balance energético se da porque las reservas corporales, por ejemplo, bajan en el parto y durante la lactancia temprana, ¿verdad? Empiezan a bajar y media, ¿verdad? Hasta los 90 días. El consumo de materia seca, como vimos, baja y la producción de leche la estamos presionando a producción de leche. Entonces, vemos el balance energético negativo, que después se va a recuperar y vamos a tener ya un balance energético positivo hacia los 80 días posparto más o menos, 60, 80 días posparto más o menos. Entonces, aquí se da ese cambio, pero el mayor balance energético negativo lo tenemos en este periodo, ¿verdad? Debido al balance energético negativo, por el bajo consumo del alimento después del parto, la vaca, como dijimos, recurre a sus reservas corporales para mantenerse, para producir leche, ¿no? Entonces pierde condición corporal. Después de 120 días, de 100 a 120 días de lactancia, entra en un balance energético positivo porque come más y ya puede producir menos leche. Entonces empieza a recuperar las pérdidas del primer tercio de la lactancia. Por estos cambios dinámicos de la condición corporal son fundamentalmente evaluar los periodos estratégicos productivos del animal. Entonces, la condición corporal es visual, es un tanto subjetiva, porque para mí va a tener 2 a 2.5, para otro va a variar un poco, ¿verdad? Entonces, como sabemos, la condición corporal, al verla, es la percepción visual de los estados de reservas grasas en algunos puntos estratégicos del animal, como la pelvis, el ilio, en el isquion. Ahí vemos la condición, cómo va cambiando. Está íntimamente relacionada a la nutrición energética de la vaca. ¿Sí? Entonces, de una vaca muy flaca, 2, a una vaca como la que queremos, entre 3.5 y 3.75. Entonces, cuando se evalúa la condición corporal de la escala en 1.5 en incrementos de 0.25 puntos, al secado está bien, 3 a 3.25, al parto se mantiene, pero fíjense cómo cambió a los 90 días posparto, ¿verdad? A 2.5 a 2.75, y ya, como dijimos después, a los 200 días pospartos ya se está recuperando, pero este balance energético negativo nos da esta baja condición corporal que también vemos en las vaquillas, ¿verdad? Sobre la hipocalcemia, por la alcalinización de los forrajes tiernos ricos en potasio, esto hace más propenso a los animales a tener problemas de hipocalcemia y hipomagnesemia. Acuérdense que el pH de la orina debe estar entre 6 y 7, ligeramente ácido a neutro, no debe estar alcalino. Por lo tanto, se concluye que ofrecer 100% a vacas prepartos de pastoreo en problemas de hipocalcemias en el rancho no es una estrategia adecuada para disminuir los casos de hipocalcemia, sobre todo las leguminosas, ¿verdad?
Si damos, sobre todo las gramíneas, ¿verdad? Las leguminosas tienen un poquito de calcio, por ejemplo, la alfalfa, entonces eso puede ayudar, ¿verdad? Puede ayudar en estas vacas. Un manejo preparto confinado lleva a la orina al pH entre 6 y 7. De esta forma se evitan las consecuencias indeseables de la hipocalcemia por magnesemia. Pero si el rancho está manejando bien estas dos enfermedades, pues no, no hay problema, ¿verdad? En el caso del preparto no es recomendable suplementar sal común o cloruro de sodio antes del preparto, porque esto puede aumentar la incidencia de edema mamario, sobre todo en las vaquillas. También en las vacas teníamos ese problema. Después del parto, aquellas ubres enormes que no son mastitis, pero que se pueden desarrollar a mastitis posteriormente. Y vamos a ver unas diapositivas sobre el estrés oxidativo. Un mes antes del parto, como dijimos, disminuyen las reservas antioxidantes y la cantidad de antioxidantes circulantes. Entonces el potencial antioxidante biológico del parto baja antes, durante estas dos mediciones, ¿no? Se inicia el incremento de especies reactivas al oxígeno y de radicales libres, ¿no? Entonces, también en el periparto, los hidroperóxidos también van disminuyendo grandemente en el posparto, ¿verdad? Y en el preparto también. Entonces, definiendo el estrés oxidativo, la concentración de antioxidantes incrementa mientras la capacidad antioxidante disminuye. El cuerpo tiene diferentes mecanismos para disminuir el estrés oxidativo. Hay una desbalance entre la producción de especies reactoras al oxígeno y NOS y radicales libres y reducida capacidad antioxidante del cuerpo. Entonces hay una rápida y excesiva producción de estas especies, de estas especies reactivas al oxígeno que sobrepasan la capacidad antioxidante de los sistemas. Entonces, el mecanismo de protección antioxidante celular se da por enzimas catalasa, glutatión peroxidasa, superasa dismutasa. Entonces, el primer nivel es la glutatión peroxidasa, un mineral muy importante para que se active y se mantenga, es el selenio, ¿verdad? Por eso se ha visto que el selenio y la vitamina E se vieron como potentes antioxidantes, ¿verdad? Pero sabemos que hay más minerales y vitaminas implicadas. En el segundo nivel de defensa tenemos las vitaminas A, E, C, carotenoides, otra vez al selenio, y tenemos proteínas lipasas, y tenemos aquí las vitaminas A, D y C, importantes, los minerales cobre, manganesio, selenio y zinc, también muy importantes para esa función antioxidante, y las que tenemos en la mayoría de nuestros productos, que les voy a recomendar posteriormente. La principal causa del estrés oxidativo en la transición es este balance energético negativo, ¿verdad? Entonces vamos a tener ese estrés oxidativo durante este déficit de energía, este balance energético negativo. Se debe de adaptar durante el periodo de transición y representa un importante suministro de energía. La movilización de grasa altera el metabolismo energético, como ya lo vimos, incrementa el consumo de oxígeno necesario para el metabolismo aeróbico en la mitocondria. Eso es importante. El elevado consumo de oxígeno tiene como resultado en la producción de las sustancias reactoras al oxígeno, elevada liberación de radicales libres, peróxidos y lípidos formados en la mitocondria o durante la respiración celular, y hay un desarrollo de estrés oxidativo de manera progresiva. Bueno, ya hablando de los suplementos con vitaminas, minerales, aminoácidos, ATP inyectables, acuérdense que Agrovet Market tiene una línea muy amplia sobre estos suplementos. Como les dije, no sustituye las sales minerales. Se usan cuando hay una necesidad alta
o refuerzo. Tenemos un calcio con magnesio de forma quelatada, de alta absorción, dextrosa de alta concentración, tiene fósforo también, tiene potasio y cafeína, muy importante para que esa vaca que está tirada estimular el sistema nervioso. Catofos es un butafosfán con ácido fólico y vitamina B12. Butafosfán es una fuente orgánica muy biodisponible de fósforo. Fertimín, selenio, 6 minerales, en su mayoría quelatados, selenio, cobalto, zinc, manganeso, yodo y fósforo. Y Modivitasan, nuestro producto estrella que combina vitaminas A, D, E, complejo B, vitamina B12, minerales, aminoácidos y adenosintrifosfato. Además del fósforo que tienen los minerales, tiene ATP. Y un coloides multivitaminado para los problemas de hipocalcemia, calcio coloidal, más vitaminas A, D, E y complejo B. Entonces, es una amplia gama de productos. Presentan ventajas, ¿verdad? Porque evitan las interacciones a nivel de tracto digestivo en los rumiantes y se aplican en el momento preciso cuando queremos aumentar esa producción del animal, ¿verdad? Entonces se garantiza que el animal reciba las dosis adecuadas y así pueda enfrentar posibles deficiencias nutricionales durante la etapa de producción. La cantidad de suplemento necesaria varía según los animales, la condición del sistema de producción, siendo los animales de potencial productivo más demandantes, pero también tenemos a los otros animales a los que necesitamos suplementarlos para que aumente su potencial productivo. En conclusiones, el periodo de transición es un momento clave donde se define la lactancia, determina el potencial productivo, reproductivo y la rentabilidad de la próxima lactancia, como ya vimos. Las 4 semanas previas y posteriores al parto son determinantes. Las enfermedades metabólicas tienen un costo oculto importante. No la vemos, es como el iceberg, ¿verdad? Vemos nada más lo de encima, pero abajo nos está pegando grandemente, ¿verdad? Sobre todo en cetosis subclínicas y hipocalcemias subclínicas. Si queremos tener dietas controladas y medidas, debemos tener los alimentos apropiados para estas. Evaluar cada situación para poder analizar la relación costo-beneficio. Como dije, cualquier inversión se paga solo y tiene un importante retorno económico. Acuérdense que la medicina generalmente de todo lo que ustedes se gastan en el rancho, la medicina veterinaria del costo de producción solamente es el 5%, ¿verdad? Entonces, ahí podemos invertir. Entonces, recomendaciones rápidas. Durante el periodo seco, inicio del periodo seco, podemos Modivitasan porque venimos una vaca de una lactancia larga y dura, entonces la recuperamos con Modivitasan. En el reto, que es inicia el periodo de transición, podemos Modivitasan más Fertimín, aumentamos la cantidad de minerales y fósforo para que nos llegue al parto. Bien, en el parto recomendamos y disminuir los problemas posparto. En el parto recomendamos Hematofos. Hematofos es un producto que tiene un arsenical para aumentar el consumo del animal, tiene vitaminas del complejo B para disminuir el estrés, aminoácidos para la formación de células de defensa y hierro, cobalto, cianocobalamina para un efecto hematopoyético por la cantidad que pudiera perder en el parto. En el posparto temprano, aplicar Catofos para prevenir problemas de cetosis, calcidez fuerte, también para tratar esa cetosis, ¿no? El suero. Y aplicar calcidez fuerte, Catofos y coloides glutaminado para tratar hipocalcemias, hipomagnemias, el síndrome de la vaca caída. Después, cuando acuérdense que hay el periodo puerperal que dura aproximadamente de 40 a 45 días, se le denomina el periodo de espera voluntaria, donde esperamos esa vaca que recupere las condiciones del útero para que la podamos servir. Entonces, para el reinicio de actividad ovárica posparto, podemos poner Catofos, Fertimín, a los 30 días posparto y repetir a los 60 días cuando termine ese periodo de espera voluntaria que les comenté.
Bueno, por mi parte es todo. Gracias por la atención. Y si hay alguna duda o pregunta, con gusto.